¿Cómo le van mis amigos? Bienvenidos a una semana más de la clase del manual Ven, sígueme. Bienvenidos a una clase más, a una semana más. Esta semana nos toca la Pascua de Resurrección del manual del Nuevo Testamento, del manual Ven, sígueme, correspondiente a la semana del 2 de abril al 9 de abril. Esperando que podamos disfrutar una semana, como le llaman algunos, una semana, la Semana Santa, otros le llaman la Pascua. Sobre todo hoy día vamos a ver eso, acerca de la Pascua de Resurrección. Bonita semana, esperando que puedan disfrutarlo, podamos entender sobre todo y podamos salir edificados como siempre. El objetivo, como siempre, de estas clases es poder brindarles, no solamente brindarles información, sino sobre todo algunas alternativas para que puedan aprender, nutrir su fe, salir edificados y sobre todo conocer más al Salvador, que ese es el objetivo. Y poder compartir con las personas que no lo conocen. Si tienen, como siempre les digo, algunas dudas, algunas preguntas, pueden hacerlas. Y no duden también en hacerlas las preguntas a sus maestros, ya sea de seminarios o institutos o de las clases de la escuela dominical. Esta semana nos corresponde lo que es la semana de la Pascua de la Resurrección. Una bonita clase, muy bonita clase que creo que vamos a aprender. Estoy totalmente seguro que hay temas que les van a gustar. Les va a gustar porque, como siempre, tratamos de darles algunas cosas que quizás a veces no lo sabíamos. Que ese es el objetivo. No duden en poderle darle like y poder compartir con sus amistades, que ese es el objetivo de las clases. Poder compartir con las demás personas. Así que vamos a empezar la clase. Y la clase el día de hoy tiene mucho. Hay mucho por aprender, mucho por analizar. La Pascua de la Resurrección. Ha llegado el tiempo de la Pascua. Una semana pero muy importante para el pueblo judío sobre todo. Y veremos si lo es para el pueblo cristiano. El año pasado ya vimos la Pascua. Y ahora lo veremos también porque siempre hay algo que aprender. Hago la aclaración que en mi clase del año pasado no lo he visto. ¿Por qué? Porque he querido ver qué nuevas cosas puedo aprender. Y si de repente se repite, pues se repite. Pero no lo he visto de tal manera que quiero, yo sé que cada vez que uno puede ver la Pascua va a seguir aprendiendo y sacando nuevas cosas. Ese ha sido el objetivo de esta clase. Analicemos viendo o recordemos qué es la Pascua, también conocido como la fiesta de los panes sin levadura, por si acaso. Ahora, la fiesta de Pascua o Pesaj, le llaman algunos, el verdadero nombre, Pesaj, es lo mismo. Pascua, es decir, que esta palabra hace referencia a la acción de festejar un paso, un tránsito, un camino, un cambio, una transformación. Y es que el pueblo judío en la fiesta de la Pascua o del Pesaj, así como suena, Pesaj, o Pesaj, aunque lleva tilde en la E, Pesaj, recuerda su paso a través del Mar Rojo. Recordamos, tal como vemos en la lámina, el Mar Rojo guiado por Moisés y quedando pues liberado de esta forma el pueblo elegido de la esclavitud que padeció en Egipto. Es por eso que se celebra la Pascua o el Pesaj. Ahora, si los judíos tienen que celebrar esa Pascua, entonces para nosotros los cristianos, ¿aplica o no la Pascua? Esa es la pregunta. La pregunta que nos debemos hacer. Porque bueno, nosotros no hemos sido esclavos en Egipto. Entonces, ¿aplica? Porque el judío en la actualidad todavía celebra la Pascua. ¿Por qué? Porque recuerdan obviamente esta liberación que ellos tuvieron. Pero nosotros, entonces, ¿aplica o no aplica la Pascua? Es lo que vamos a ver. Hoy veremos que con la fiesta de la Pascua pues conmemoramos el paso de Jesucristo de la muerte a la vida. Su resurrección, acontecida pues en domingo, en el tercer día después de su muerte, y eso fue para salvar al pueblo de Dios, que queda liberado así de las consecuencias de los pecados que lo alejan obviamente del Dios, del Creador. Es eso que se celebra la Pascua, que se debe celebrar. Ahora, la Pascua también es una fiesta judía que se celebra el 14 del mes de Nisán.
Así se llama el primer mes hebreo bíblico, el mes de Nisan o Aviv. Ahorita les voy a explicar lo que vemos en la diapositiva. El calendario judío, al comienzo o bíblico, el primer mes era el mes de Tishrei. Tishrei, tal como vemos en la columna del lado izquierdo, meses antes de la salida, así se llamaba el primer mes, Tishrei. ¿Por qué? Porque era el primer mes, según en su calendario, porque era el día de la creación. Ese día lo nombraron Tishrei y empezaba a contarse el año judío a partir de esa fecha del Tishrei. Y ese día o esa fecha de Tishrei, ellos lo hacían, ¿por qué? Porque ese día empezó la creación. Había lógica, ¿verdad? La creación, Dios empezó a crear, obviamente tenía que haber una fecha, y la fecha, según el pueblo judío, era Tishrei, el mes de Tishrei. Para los judíos, allí empieza en el mes de Tishrei, porque según ellos ese día empezó la creación y a partir de ese día pues se contaba. Ahora, pero luego fue cambiado al mes de Nisan. En la columna derecha dice meses de la salida de Egipto, tal como ven la flecha negra, la parte superior, dice Nisan. Al mes, Nisan lo ponen primero. Luego fue cambiado, ¿no? Al primero. ¿Por qué? Porque significaba el nuevo renacer. Eso lo dice en Éxodo capítulo 12, versículo 2. ¿Okay? Primero era Tishrei y luego pasó a Nisan, el primer mes. A partir de ahí cambia el calendario y se empieza a contar el año, se podría decir, a partir de esa fecha, de ese mes, Nisan. ¿Por qué? Porque ya no quieren que se cuente a través de la creación, sino a través de la salida de Egipto. Ahora, no olvidemos que los judíos celebraban 7 fiestas importantes en el antiguo Israel. 3 fiestas son grandes, las cuales indicaba que se tenían que reunir. La primera, la fiesta de los tabernáculos, por ejemplo, o conocida como la Sukkot, la fiesta de Sukkot, tal como vemos en la imagen izquierda, superior izquierda. ¿Por qué celebraban esa fiesta de los tabernáculos? Para recordar su peregrinaje pues en el desierto, que ellos vivieron en cabañas o tabernáculos, y obviamente ellos entraron en la tierra prometida. Es por eso que se llamaba la fiesta de los tabernáculos. Y esta es una fiesta llamada también la fiesta de Sukkot. Era una fiesta muy importante, obviamente, que se tenían que reunir todos, pues, ¿no? La segunda fiesta importante o grande era la fiesta de Pentecostés o la fiesta de Shavuot. ¿Para qué? Para recordar cuando el pueblo judío recibió la ley. ¿Y dónde? En el monte de Sinaí. Para eso está la lámina de la margen derecha. Ahí está pues el monte de Sinaí, el pueblo judío recibiendo la ley. Eso se llamaba el Pentecostés, la fiesta de Pentecostés, que tenía que celebrar el pueblo judío. Grande también. Y la tercera fiesta, que es grande para el pueblo judío, es la Pascua, como vemos en la margen izquierda inferior. Eso era una fiesta para recordar que la salida del pueblo judío de la esclavitud de Egipto a la libertad. Ahora, las otras fiestas pues eran más pequeñas. Por ejemplo, una fiesta del día de reposo. Es una fiesta también, pero es una fiesta de adoración. No sé si tienen un poco de conocimiento con los judíos, también ellos celebran el Yom Kippur. El Yom Kippur es muy conocida, es el día del perdón, entre otras, ¿verdad? Es el día del perdón, ellos celebran el día del perdón. Entonces, esas son sus fiestas. 3 fiestas importantes y grandes. La primera, la fiesta de los tabernáculos. La segunda, la fiesta de Pentecostés, tal como vemos en la imagen. Y la tercera, que es la fiesta de la Pascua, que es muy grande. Estas 3 fiestas celebraban los judíos cada tiempo, cada año, por lo que eran fiestas grandes. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la Pascua. Ahora, la Pascua todos los años varía. ¿Por qué? Porque es de acuerdo a la luna ese calendario. Ellos se rigen a través de la luna, pues si la luna varía.
Nosotros nos regimos, el calendario gregoriano que seguimos nosotros se sigue a través del sol, no de la luna. Vemos la diferencia. Nosotros vivimos, estamos bajo el calendario gregoriano, porque así le llaman, en base al sol, a la vuelta que da la Tierra al sol. Es por eso que se mide a través del sol. Pero el calendario judío, o el de los judíos, ellos celebran la Pascua, ¿por qué? Porque en base a la luna. Entonces es por eso la diferencia del tiempo. Ahora vemos el horario como es. Para entenderlo he puesto una lámina para entenderlo con paciencia, porque ahorita va a venir algo que de repente va a confundir, pero se puede. Con paciencia lo vamos a entender. Vamos a ver el horario como es. Contamos nosotros, por ejemplo, el día y cómo cómo contaban ellos los días. Por ejemplo, en la línea amarilla que vemos ahí, vemos que empieza el día para nosotros a las 12 o a las 0 horas. No existe las 0 horas, pero existe las 12 de la medianoche, le llamamos. Y a partir de ahí contamos, ¿verdad? Le he puesto por eso 1, 2, 3, 4. Llegamos hasta las 12 del mediodía y luego contamos en horario normal, que viene a ser 1, 2, 3, o en horario militar, que viene a ser las 13 horas, 14 horas, 15 horas, hasta llegar las 11:59, donde termina el día. 11:59 y 59 segundos. ¿Verdad? Allí termina, o a las 12 de la medianoche. Eso es, así contamos un día. Pasa eso, ya viene a ser otro día. Ahora, la noche y el día es diferente a nosotros según el conteo de ellos. Para ello, vamos a ver la imagen de la diapositiva. Por ejemplo, para el horario judío o bíblico comienza donde está la barra roja. Tal como ven ahí en la barra roja, ahí empieza el día ellos, al caer la noche o la caída del sol. Y continúa hasta el día siguiente, hasta las 5:59 y obviamente 59 segundos, donde termina el día y empieza el siguiente día. Esto quizás confunda, pero si no lo han entendido muy bien, hay alguna solución. Regresar un poquito el video y luego lo volvemos a escuchar para que así se pueda entender y luego seguir aprendiendo. Esa es la diferencia. Tal en la línea amarilla es nuestro conteo de cada día, pero en el horario judío, estoy hablando de hace tiempo, de esa época, el horario judío empieza a las 6 de la tarde, tal como vemos en la línea roja. Ahí empieza el día. A las 6 de la tarde. ¿Y cuándo termina? Obviamente termina a las 5:59 del siguiente día, también termina su día. Entonces cogen una parte según el calendario judío, coge 6 horas, lo que viene a ser 6 horas de nuestro contar, de nuestro día. ¿Okay? Y terminan obviamente 6 horas antes. Así se contaba, pues. Entonces, medio confuso. Bueno, pues así era el conteo según ellos. Ahora, vamos a ver en el tiempo de Jesús para ir entendiendo cómo era el tiempo de Jesús y cómo se celebraba la Pascua. Y Jesús celebró la Pascua, como ya sabemos. Y veremos la última Pascua pues que celebraría Jesús. Para ello vamos a poner una línea del tiempo. Luego, como ya dijimos, la Pascua se tenía que celebrar en el mes de Nisan y se tenía que celebrar a partir del día 14. Por eso vamos a ver la imagen. Yo he puesto una línea del tiempo, la azul, y ahorita vemos la verde para poder diferenciar. ¿Por qué? Porque a la izquierda, como dice la diapositiva, está el 14 del día del mes de Nisan o el mes de Aviv, así se llamaba. Y obviamente a la margen derecha vamos a ver el 15 de Nisan, que viene a ser el 15 de Nisan o el 15 de Aviv, el siguiente día judío. Así se contaba, ahorita lo vamos a ver para entenderlo un poco mejor. Lo que vemos también ahí es lo que vamos a separar del día 14, esa línea roja va a separar el día 14 en día y noche, ¿okay? Para entenderlo.
De esa manera, la noche y el día, pues obviamente vienen al ser lo que es el día 14 de Nisan, y la línea roja viene a ser lo que viene a ser las 0 horas. La línea verde, vamos a verlo, que es las 6 de la tarde. Ahorita ya lo vamos a ir entendiendo en la imagen. Más o menos, en donde empieza la línea azul, a la margen izquierda, estamos hablando que viene a ser como las 6 de la tarde. Ahí empezaba el día de Nisan. Y obviamente termina a las 6 de la tarde del siguiente día, a lo que es el día de Nisan para empezar el día 15, ¿verdad? Entonces, el día 14 de Nisan era comprendido por la noche y el día, como todos los días que tienen. Ahora, a las 0 horas viene a ser a las 6 de la mañana para ellos. Para el pueblo judío viene a ser a las 6 de la mañana, viene a ser las 0 horas. Entonces, a las 6 de la tarde que ellos empezaban, Jesús en esto vamos a ver que celebra su última cena. Más o menos a esa altura celebra la última cena. A eso más o menos, vamos a ponerle para entenderlo a las 7, 8 de la noche, él celebra la última cena con sus apóstoles. Estaban sentados en la mesa celebrando pues el memorial de Pascua en el pan y con el vino, que se recordará para siempre y tan importante en nuestra vida. Es el nuevo pacto conocido como la Santa Cena. Ahora, obviamente, vemos que luego de ello el Mesías pues fue entregado. Y Jesús es apresado el 14 de Aviv en la noche, más o menos. Después de empezar, obviamente, después de la cena, de la última cena, Jesús es arrestado a estas alturas. Más o menos calculamos, ¿verdad? Porque no dice una hora exacta, pero estamos calculando 9, 10 de la noche. A esa hora fue Jesús arrestado, 10, 11 de la noche de repente. Ahora, o de repente más de madrugada, no se tiene cálculos de ello. Porque hay que recordar que entre la última cena y cuando Jesús es arrestado, ya pasó lo que viene a ser la oración que hace Jesús en el huerto de Getsemaní. Entonces, ahora a las 6 de la tarde, como vemos ahí en la línea verde, a las 6 de la tarde normalmente se comía el cordero. Ahora, eso es importante saberlo. ¿Por qué? Porque entre las 0 horas que dice ahí la imagen y las 6 de la tarde existe algo que lo vamos a poner, ahora lo vamos a entender un poquito más especificado. ¿Okay? Ahora, en la Pascua que celebraban los judíos era una cena en la que comían el cordero. Pero aquí está un poco más especificado en esta diapositiva. Lo vamos a ver, he puesto las 6 de la tarde, he puesto el 14 de Nisan en Aviv y luego el 15, que viene a ser después de la barra verde. Ahora hay que entender que a las 6 de la tarde empezaba y terminaba a las 6 de la tarde. Está bien, la noche comprende lo que es de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana. Era su noche judía. Yo he puesto ahí las 0 horas para entender lo que es el marco de la diferencia de nuestro día. ¿Correcto? Ahora, a las 6 de la mañana empezaba su día de los judíos y terminaba a las 6 de la tarde su día. Ahora, a las 12 del mediodía era la mitad del día, y a partir de ahí se sacrificó, era el tiempo para sacrificar al cordero. Ese era el tiempo establecido para sacrificar el cordero. Lo sacrificaban más o menos a las 3 de la tarde, a las 6 de la tarde, ahorita lo vamos a ver. Y obviamente a las 6 de la tarde ya lo empezaban a comer el cordero. Obviamente lavado, cocinado, ¿verdad? Entonces, tal como vemos en la imagen, el día 14 de Nisan empieza a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la tarde. He puesto las 0 horas para entender la división de un día normal. Luego está a las 6 de la mañana, que empieza el día para los judíos, hasta las 6 de la tarde. Por lo tanto, entre las 12 y las 6, entre las 12 y las 6 son las 2 tardes. La primera tarde eran desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, y de las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde era la segunda tarde. Así lo llamaba
así lo llamaban. Cada 3 horas ellos llamaban la primera tarde, la segunda tarde, para entenderlo. Hay que recordar que ellos no tenían relojes, ¿verdad? Como nosotros, pues ya tanta modernidad que tenemos. Entonces el cordero lo sacrificaban entre las 3 de la tarde, según en el tiempo del Antiguo Testamento, hasta las 6 de la tarde. Y lo cocinaban, es decir, el cordero ya se comía pues al día siguiente, prácticamente, en el día 15 de Nisan. Ahora, aquí lo vamos a entender un poquito más. Los judíos contaban las horas a partir de las 6 de la mañana, como les dije, a las 12 ya habían pasado 6 horas, y es la sexta hora, así se contaba. No se decía a las 12 del mediodía, sino se decía la sexta hora. ¿Por qué? Porque de las 6 de la mañana a las 7 de la mañana viene a ser la primera hora, a las 8 de la mañana la segunda hora, hasta las 12 del día, la sexta hora. A las 3 de la tarde, para nosotros, era la hora novena para ellos. Entonces, dice en Mateo 27:46, que ahorita lo vamos a ver, Jesús fue crucificado a la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde. En Mateo 27:46 dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fin del versículo. Entonces todo se cumple. Ellos tenían que sacrificar, según la costumbre judía de la Pascua, ellos tenían que sacrificar al cordero a partir de las 3 de la tarde, y obviamente eso se cumplió. Jesús a esa hora fue crucificado, a la hora novena, que viene a ser las 3 de la tarde. Todo se cumple. Vamos a ver ahora el cumplimiento, pues, de esto, de la Pascua. Ahora, los primeros cristianos celebraban la Pascua a la par cronológica que la Pascua judía. Obviamente, después que Cristo y toda la iglesia pues cae, los primeros cristianos, ellos celebran la Pascua igual que al mismo tiempo, la misma fecha que lo hacían los judíos. Hasta que en el primer concilio de Nicea, que ocurrió en el año 325 después de Cristo, me van a preguntar de repente qué es el primer concilio de Nicea. Eso ya lo hemos visto en una clase, lo conté eso donde estaba la escalerita, ahí lo puse, ¿verdad? El concilio de Nicea fue la primera reunión de obispos católicos, convocada ¿por quién? Por el emperador Constantino en el año 325 después de Cristo. No olvidemos, también lo mencioné, que Constantino, que era pues el máximo emperador en esa época, simpatizaba con los cristianos. Y su mamá también, por eso se fue a la iglesia y restauró donde estaba la tumba, ¿verdad? Eso yo lo conté en una clase. Este Constantino, él simpatizaba, se llevaba muy bien con los cristianos, porque había muchas divisiones en ese entonces en el cristianismo. Entonces él hace la reunión del concilio, el primer concilio de Nicea, así se llama. En este concilio se llegó a la decisión de separar la celebración de la Pascua judía de la católica. Entonces sí dejaron la fecha móvil de la fiesta, recordando que Cristo resucitó en la Pascua hebrea. Entonces ellos tratan de separarse, pues, ¿no?, de los judíos, de los católicos. Hoy día es por eso que varían las fechas, pues, de la Pascua. Por eso varían. Cada año no es constante, ¿verdad? Uno tiene que ver el calendario para ver qué fecha tocó, ¿verdad? ¿Qué fecha se celebra este año la Pascua? Entonces, este año 2023 se celebra la Pascua Santa o la Semana Santa del 2 de abril al 8 de abril, tal como vemos en la imagen que he puesto. Y el 9 de abril es la Pascua de Resurrección, tal como dice ahí. Esa es la celebración tan igual como sucedió pues en el tiempo donde salieron los judíos de Egipto. Ellos salieron esa fecha cuando la luna llena estaba en su esplendor para poder guiarlos en su camino. Es decir, mientras los judíos celebran la Pascua para celebrar la salida de la esclavitud, el mundo cristiano celebra la Pascua para recordar al Cristo, el sacrificio, la expiación, la pasión y resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Eso eran las señales, pues. Por eso significa la Pascua saltar, cruzar al otro lado. Esto eran las señales. Los judíos eran esclavos de los egipcios y tenían que ser liberados, tenían que salir de Egipto. Con el paso del tiempo, los judíos ya no eran esclavos, pero eran esclavos del pecado y tenían que ser librados. Es por eso la expiación.
Entonces, tal como vemos ahora en la imagen de la diapositiva, del 2 de abril al 8 de abril se celebra la Pascua. Y supuestamente ellos salen entre el 5 y el 6 de abril. Salen los judíos de Egipto. Y obviamente el 6 de abril, tal como vemos con la flecha ahí en la imagen, va a haber luna llena. ¿Por qué? Porque se menciona que ellos eran guiados por la luna. Hay que recordar que ellos van al desierto de noche y obviamente pues no hay iluminación. Entonces, ¿cómo se guían? Ellos obviamente se guían por la luna llena. Es por eso que ellos tienen el calendario en base a la luna. Y obviamente el 6 tiene que ser luna llena. Entonces, como tiene que ser luna llena, en base a esa luna es que se pone el calendario. Y esta fecha saldrá el 6 de abril, saldrá la luna llena. Ahora el día 9, que viene a ser el día domingo, viene a ser la Pascua de Resurrección, así se llama. O que viene a ser el fin, pues ya de la Pascua. Espero que poco a poco vayamos entendiendo. Ahora, la Pascua tenía que celebrarse porque era un recordatorio de su salida. Para ello se tenía que recordar que los judíos en Egipto eran esclavos y que habían pasado por 10 plagas fuertísimas, donde vieron el poder de Jehová. Pero la última plaga pues era la muerte de los primogénitos, y el hijo del faraón murió y se salvaron los primogénitos de los judíos. Eso ya lo hemos visto el año pasado en la clase. Ahora, ¿por qué los hijos de los judíos no murieron? Es la pregunta. ¿Por qué? Porque Jehová dio una orden a su pueblo que tenían que hacer. ¿Qué tenían que hacer? Esta noche ustedes van a comer pan sin levaduras, les dijo. Van a comer un cordero inmolado, sacrificado, entre las 2 tardes, es decir, a las 3 de la tarde, a partir de las 3, hasta las 6 de la tarde, me lo preparan, lo matan, lo preparan al cabrito o al cordero. Este cordero tenía que ser preparado y cocinado, de tal manera que llegada la noche tenían que sentarse a cenar. ¿Dónde dice eso? Éxodo capítulo 12. Si quieren saber un poco más de la Pascua, tienen que volver y regresar a Éxodo capítulo 12. Esto lo dice en el versículo 8 del Éxodo capítulo 12. Ahora, no era una cena normal que ellos iban a tener, o de fiesta, porque se tenían que sentar en una forma especial. ¿Dónde dice eso? Éxodo 12:11. ¿Qué dice? Y lo comeréis, la Pascua, el cordero, así, ceñidos vuestros lomos. Se tenían que poner ceñidos sus lomos, quiere decir ya vestiditos, listos para salir, vuestro calzado en vuestros pies con zapatos, y vuestro bordón, era un palo ahí para caminar, para apoyarse al momento de caminar, en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Fin del versículo. No lo estoy diciendo yo, eso dice Éxodo capítulo 12, versículo 11. Así que apúrense en comer el cordero, no es fiesta porque tenemos que salir de aquí. No olvidemos que la sangre de este cordero que ellos mataban, que fue inmolado, sacrificado, ellos debían haber recogido esa sangre. ¿Por qué? Porque tenían que marcar sobre sus dinteles de sus casas. Éxodo capítulo 12, versículo 7 lo dice. En su salida de Egipto, Jehová les dijo a los judíos que pongan la sangre del cordero que sacrificaron en los dinteles de sus casas. Ahora, el cordero tenían que comerlo con hierbas amargas también, porque iba a ser un memorial por años de cómo Jehová pues rescata a su pueblo y salva a los primogénitos de Israel. Éxodo capítulo 12, versículo 8. ¿Qué dice? Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Fin del versículo. Ese era el propósito de usar la sangre y ponerla o marcarla o señalarla en los dinteles. Ahora, Jesús tiene una cena con sus discípulos, que es la última cena de la Pascua. Con esto él da fin al pacto mosaico de cómo celebrar la Pascua. Eso lo dice en Mateo capítulo 26, versículos del 26 al 28. ¿Qué dice? Lo voy a leer. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio,
diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Fin del versículo. Con esto Jesús puso fin a la Pascua judía. No más sacrificio de corderos, que significa que salían de la esclavitud. Ahora ellos tenían que celebrar que salían del pecado, y eso representaba el pan, que era su cuerpo, y la copa, que representaba su sangre. Ese mismo día Jesús celebró la Pascua, celebrando su última cena durante la Pascua judía. Durante la cena se comían hierbas amargas mojadas en vinagre para recordar la tristeza de la servidumbre. Y se narraban en tono cadencioso, muy suave, muy melódico, los cánticos que hacían pues alusión a las 10 plagas de Egipto. Ahora, de acuerdo con las Escrituras, Jesús, mientras preparaba a sus discípulos y a él mismo para su muerte durante la última cena, él dio a la cena de Pascua un nuevo significado. Él identificó el pan, tal como vemos en la imagen derecha, y la copa de vino como su cuerpo en la imagen izquierda, como su cuerpo antes de ser sacrificado, y su sangre derramada. Entonces va cobrando simbolismo. Ahora, vamos a leer nuevamente para que quede claro, porque creo que no ha quedado claro. Estoy seguro que ya ahorita lo acabé de leer, pero ya nos olvidamos. Mateo capítulo 26, versículos 26 al 28. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Por eso lo he marcado con rojo y subrayado. Hay un nuevo pacto, que dice Jesús, que por muchos es derramada. ¿Para qué? Para remisión de los pecados. Ese nuevo pacto, Jesús, en otras palabras, Él viene y cambia. Dice: hasta acá nada más la Pascua judía, a partir de ahora es otro. Hay un nuevo pacto. Qué importante, ¿verdad? Este nuevo pacto se celebra cada semana. Cada semana lo recordamos a través de la Santa Cena. La Pascua ahora se celebra cada semana porque cada semana tenemos que renovar el convenio con Jesús. Cada semana necesitamos ser redimidos de nuestros pecados. Cuando entendemos esto, entonces le damos más importancia a la Santa Cena y sabemos que nosotros también podemos participar de la Pascua. Que no es necesario matar a un cordero ahora y comer hierbas amargas, sino que cada domingo puedo hacer ese convenio sagrado y tener, obviamente, esa fiesta espiritual. Este es el nuevo pacto, tal como vemos en la imagen. Ahora, antes de salir de Egipto, los judíos tenían que comer el cordero. Y para ello tenían que cumplir ciertos requisitos. El cordero tenía que ser de 1 año. Desde el 10 de Abib o Nisán escogían ellos escogían al cordero, porque son la familia. Porque tenía que ser, ahora la pregunta es, tenía que ser de 1 año también. ¿Por qué? El pueblo de Israel lo escogía desde bebé al cordero. Y decían que este bebé los representaba a la familia. Y debían cuidarlo sin lastimarse para que llegue a la fiesta de Pascua y pueda ser ofrecido. Es interesante. Es muy importante todo lo que tenemos que aprender con respecto a que pueda ser ofrecido este cordero tan joven. Tan igual como llegó Jesús, un varón perfecto. Por eso llega Jesús así. ¿Por qué? Porque prácticamente el cordero era perfecto.
todo es simbolismo. La Pascua también se conoce como la fiesta de los panes sin levadura, se los dije. La fiesta de Pascua empieza el 14 de Aviv y el 15 es cuando los judíos ya están celebrando la Pascua. Tal como vemos en la imagen, la Pascua, el 10 de Aviv, dice ahí el corderito, separaban al cordero. Luego el 14 de Aviv, la Pascua de la Resurrección. El primero dice inmolar al cordero, o sea, lo sacrificaban. Lo segundo es colocar sangre en poste y dintel de las casas. Y obviamente el tercero era asar el cordero, pan sin levadura y hierbas obviamente, hierbas amargas. En la noche de aquella noche, obviamente termina pues el día bíblico. Y empieza el día 15 de Nisan o de Aviv. Obviamente el día 15 se tenía que comer el cordero, los panes sin levadura, las hierbas y todo en la noche. No se podía hacer eso en otro momento, sino obviamente tratando de responder cómo celebraban ellos la Pascua. Ahora, hay algo importante que vamos a ver ahorita, también es más simbolismo. Ahora, vamos a ver que Dios decretó que sería el primer mes de Nisán. ¿Por qué? Porque era recordatorio que Israel salía de la esclavitud. Todo es simbolismo y ahora lo vamos a ver. El pueblo tenía que sacrificar un cordero, que tenía que ser un cordero joven, y debía ser examinado el cordero, tal como vemos en la imagen izquierda. Esto es exactamente lo que hizo el Mesías. Al Mesías también lo revisaron. Querían encontrar un defecto en él, pero no encontraron nada. Al anochecer del jueves 14 del día de Nisán, que es precisamente la fecha en la que los hebreos celebran la cena del Cordero, rememorando la que precedió a su salida de Egipto, el Cordero de Pascua era escogido por cada familia. Con el tiempo, la ceremonia de inmolación o de sacrificio fue llevada a cabo por la clase sacerdotal. Ellos son los que hacían, tal como vemos en la imagen. El animal debía ser macho, cordero o cabrito, sano y de 1 año de edad. En pleno apogeo, un animal puro, un animal prácticamente perfecto. Y eso es lo que representó Jesucristo. Luego de participar de la Pascua judía, en su última cena Jesús fue al huerto de Getsemaní. En el huerto de Getsemaní es el simbolismo, obviamente, del sacrificio que el Cordero está realizando. El peor dolor que Jesús llevó no fue en la cruz, fue en el huerto de Getsemaní. Luego de ello vemos que el cordero se sacrificaba pues al finalizar el día y por la noche lo comían con verduras amargas. No estaba permitido romper sus huesos ni dejar restos de carne. Por esta razón, si la familia no era suficientemente grande para comer un animal ellos solos, los israelitas se reunían en grupos para cumplir con las prescripciones de orden sagrado. Eso es el simbolismo y así daban fin a lo que era la Pascua. Aquí es donde vemos que la Pascua finalizaba pues al tercer día. ¿Con qué? Con la resurrección de Cristo. Obviamente, donde para los judíos era el empiezo de la semana, después de haber terminado su día de reposo. Así termina la Pascua. Ahora, la Pascua judía, hay que ver que hay simbolismo con la Pascua de Resurrección. Una vez más, la Pascua judía se centraba en el Cordero Pascual, un macho sin defecto y sin ningún hueso quebrado. ¿Cuál es la Pascua de Resurrección? Jesús es el Cordero de Dios, libre de pecado y sin ningún hueso quebrado. La Pascua judía era la cena de la Pascua, iba acompañada pues de panes sin levadura, como vemos ahí en la imagen, libres de toda corrupción. Y en la Pascua de la Resurrección, Jesús es el pan de vida, en quien no hay impureza alguna.
La Pascua judía era también que la cena de la Pascua iba acompañada de hierbas amargas. Era un símbolo del cautiverio de los israelitas. Y en la Pascua de la Resurrección, ¿qué significaba? Aunque estemos bajo el yugo del pecado, gracias a que Jesús bebió la amarga copa, solo dice Doctrina y Convenios 19-18, podemos superarlo mediante su expiación. La cena de la Pascua era también un símbolo que había de comerse apresuradamente, dice Éxodo 12:11. Tal como vemos ahí en la imagen superior izquierda. Y eso es un símbolo de que el cuerpo del Salvador fue preparado con prisa para su sepultura. No hubo tiempo porque el día de reposo pues ya llegaba. Era más importante el día de reposo, interesante. También la Pascua judía era que los creyentes que pintaron el marco de la puerta con la sangre del cordero fueron salvos de la muerte física. Eso era un símbolo de los creyentes que toman simbólicamente la sangre del cordero cada semana durante la Santa Cena y siempre se acuerdan de él. Pueden salvarse pues tanto de la muerte espiritual como de la muerte física. Es por eso la parte simbólica de la Santa Cena. Y obviamente el simbolismo de que al día siguiente de que los primogénitos fueron muertos, se declaró la libertad a los israelitas judíos, cautivos. Y obviamente el simbolismo es que al día siguiente de que el primogénito fue muerto, Jesús declaró la libertad a los que estaban cautivos en el mundo de los espíritus. Igual, todo ese simbolismo. Ahora vamos a escuchar un himno muy conocido. Y creo que es preciso para esta clase, porque siempre debemos cantar este himno sabiendo la letra. El himno se llama Yo sé que vive mi Señor. No lo voy a cantar, lo vamos a escuchar, es un hermoso himno. Así que espero que lo podamos disfrutar y cantar con energía cada vez que lo escuchamos y lo entonamos. Yo sé que vive mi Señor, consuelo. Yo sé que poder saber mi Señor, que vive aunque muerto es poder saber y siempre que vive aunque muerto, Él vive para bendecir su amor y Dios vive para bendecir, Él vive para sustentar, Dios por mí.
y viviré con él. Bueno, esto es un himno conocido de la iglesia, el himno número 73, Yo sé que vive mi Señor. Es, obviamente, no es un himno netamente de la iglesia, bueno, lo cantamos en la iglesia, pero es himno creado por un ministro, un pastor bautista, en los años 1700, ¿okay? Pero es un himno que aplica, hermoso, nosotros en la iglesia lo cantamos y lo disfrutamos, y creo que es muy ameno cantarlo y disfrutarlo, y cada vez que participemos de la Santa Cena entendamos este himno, que Cristo vive. Ese es el objetivo. En esta clase hemos aprendido de la Pascua. El lugar era Jerusalén. Durante la época de la Pascua, una celebración llena de simbolismo por lo que habría de suceder. El simbolismo llegaba a su fin. Se tenía que consumar lo que se les había enseñado a Adán y a todos los profetas que le sucedieron desde el comienzo del mundo, que los corderos puros y sin mancha de las primicias de los rebaños israelitas eran una semejanza, señal y representación del grandioso y supremo sacrificio del Cristo que habría de venir. Es por eso que vemos ahí las imágenes de todos los sacrificios que vimos el año pasado en el Antiguo Testamento. Pues vemos ahí los más principales, como Adán y Eva en la lámina derecha, sacrificaron desde Adán y Eva. Es más, Abel también sacrificó, se les pidió sacrificio, y a su hermano Abel y a Caín. Por eso que ocurre pues la muerte. Luego de ello pues vemos también en la margen, en la foto izquierda, superior izquierda, vemos a Abraham sacrificando, se le pidió el sacrificio de su cordero como un simbolismo también. Luego vimos un hermoso espectáculo acerca de Elías en la imagen inferior izquierda, vemos a Elías que reunió a todos los profetas, recordamos, y también hizo pues un sacrificio. En aquel día, después de todos esos años y de todas esas profecías y ofrendas simbólicas, el símbolo estaba por convertirse en realidad. La noche en la que el ministerio de Jesús estaba por llegar a su fin. La declaración que había hecho Juan el Bautista, si recordamos al comienzo de las clases de este año, Juan el Bautista declaró al comienzo de ese ministerio, cobró mayor significado que nunca cuando él dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Juan capítulo 1, versículo 29, también lo vimos en una clase. Todo simbolismo.
Ahora, el punto culminante de la Pascua, pues, es el domingo de Pascua de Resurrección. Es donde se puso fin a toda esa ceremonia preparatoria de la Pascua, para dar inicio a la celebración de que Cristo triunfó sobre la muerte y el pecado. Desde aquel día los hijos de la promesa han estado bajo convenio de recordar el sacrificio de Cristo en esta forma nueva, más perfecta, más santa y personal. ¿Con qué? Con el trozo de pan, siempre partido, bendecido y ofrecido primero, recordamos su cuerpo herido y su corazón quebrantado, su sufrimiento físico sobre la cruz cuando clamó tengo sed, y finalmente Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El sufrimiento físico del Salvador garantiza que por medio de su misericordia y gracia todos nosotros, miembros de la familia humana, quedaremos libres pues de los lazos de la muerte y seremos resucitados triunfalmente de la tumba. Claro está que hay requisitos, que el momento de la resurrección y el grado de exaltación que obtengamos se basan pues en base a nuestra fidelidad. Con un vasito de agua cada domingo recordamos el derramamiento de la sangre de Cristo y la profundidad de su sufrimiento espiritual. La angustia que comenzó en el huerto de Getsemaní, en donde dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Mateo capítulo 26, versículo 38. Y también Lucas dice, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Eso lo dijo Lucas, capítulo 22, 44, entendiendo mucho más el sacrificio, el sufrimiento espiritual del Salvador y el derramamiento de su sangre inocente, que Él ofreció en forma tan amorosa y voluntaria. Pagues, pues, ¿para qué? Para pagar la deuda de lo que las Escrituras llaman la transgresión original de Adán. Además, Cristo sufrió por los pecados, los sufrimientos y los dolores de todo el resto de la humanidad, proporcionando también la remisión de todos nuestros pecados a condición de que obedezcamos, obviamente, los principios y las ordenanzas del Evangelio que Él enseñó. Como el apóstol Pablo escribió, fuimos comprados por precio, dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, 20. Qué precio, ¿verdad? Qué precio tan caro y cuán misericordiosa compra la que hizo Cristo por nosotros. Así terminamos la Pascua, pero es importante entender algo antes de terminar. En el libro de Marcos, capítulo 9, versículo del 30 al 37, es curioso algo que hemos dejado de repente de lado. Nos explica algo muy importante que debemos tener. Lo voy a leer, algunos versículos. Marcos capítulo 9 del 30 dice, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, está hablando de Jesús, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero después de muerto, resucitará el tercer día. El versículo 32 dice, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle, se refiere a los apóstoles que lo acompañaban. Versículo 33 dice, y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputáis? Jesús les pregunta a sus apóstoles, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Ellos están peleados, están en sus propios intereses. Fin del versículo. Mientras Jesús les va explicando cómo su camino y su meta es Jerusalén y que ahí lo prenderán, lo condenarán y lo matarán, los apóstoles prefieren hacerse los sordos porque ellos viven otros intereses. No quieren aceptar a este Jesús, al Jesús que se va a sacrificar. El libro de Marcos, cuando Jesús habla de lo que le sucedería a sus discípulos, no le daban mucha importancia. Y más están preocupados ellos por quién iba a ser el mayor. Muchas veces diera la impresión que Dios y el hombre no se entienden ni saben caminar juntos. Y no es por culpa de Dios, sino del hombre. Dios habla de una cosa y los hombres escuchamos otra.
Dios va por un camino y los hombres empeñados en andar por sus propios caminos. Esto pasa siempre y continúa en la actualidad. Por ejemplo, el marido habla un lenguaje y la esposa habla otro. Los padres hablan de una cosa y los hijos hablan de otra. Los líderes hablan de una cosa y los miembros están preocupados por otra. Dios nos habla de paz y nosotros seguimos pensando cómo armarnos militarmente. Y con el Espíritu Santo sucede lo mismo. No le escuchamos porque no nos interesa escucharle. Y no nos interesa escucharle porque nuestro modo de ver, de pensar, va por otros caminos. Jesús por 3 veces les anuncia el misterio de su muerte. Pero ellos se cerraron y no quisieron saber nada. Jesús les enseña que sería rechazado en Jerusalén. Pero los discípulos no quisieron entrar por esa línea, y las consecuencias la pagaron luego. Como no quisieron creer lo que Jesús les decía, cuando llegó el momento de la pasión en el Getsemaní, todos quedaron desconcertados y no entendieron nada. Todos sus sueños se vinieron al suelo, se dispersaron y lo abandonaron. ¡Qué terrible tragedia! Abandonar al Maestro. ¿Por qué? Porque no entendieron. Sus discípulos son igual que nosotros. Mientras Dios nos quiere hacer felices a través del camino del amor y la paz, nosotros seguimos pensando en nuestros pobres intereses. Seguimos pensando en nuestros intereses terrenales. Vivimos una vida tranquila, pero seguimos pensando en cómo generar más y más dinero. A mí me encantan los discípulos, porque son como nosotros, tienen las mismas debilidades que nosotros. Jesús no eligió a santos, sino a hombres sencillos de Galilea, como también hoy sigue eligiendo a hombres y mujeres con las mismas debilidades que el resto de la comunidad. Es por esta razón que toda ordenanza del Evangelio se concentra de una forma u otra en la expiación del Señor Jesucristo. Y no hay duda de que esa es la razón por la que recibimos esa ordenanza particular, con todos sus simbolismos, más regularmente y con más frecuencia que ninguna otra en la vida. Se presenta en lo que se conoce como la más sagrada, la más santa de todas las reuniones de la Iglesia. Quizás no siempre le demos esa clase de significado a la reunión sacramental de todas las semanas. ¿Cuán sagrada y santa es? Esa es la pregunta. ¿Lo consideramos sagrada y santa? ¿Consideramos como nuestra Pascua la forma de recordar nuestra protección, salvación y redención? Por ser tan trascendental, esta ordenanza debe tomarse con más seriedad de la que por lo general se le da. Debe ser un momento importante, reverente de reflexión, que promueva sentimientos y que se alimente nuestro espíritu. Así dijo el Elder Holland. Por tanto, no debe realizarse deprisa, no es algo que se tenga que hacer a la carrera para que de ese modo empezar con el verdadero propósito de la reunión sacramental, sino que esta ordenanza es el verdadero propósito de la reunión. Y todo lo que se diga, se cante y se ore en esos servicios debe estar en armonía con la grandiosidad de tan sagrada ordenanza. La administración y el reparto de la Santa Cena van precedidos de un himno que todos debemos cantar. Cantemos bien o mal. De todos modos, los himnos sacramentales son como oraciones y todos podemos expresarnos en una oración. Lo que se recalca en ambas oraciones es que todo se hace en memoria de Cristo. Cuando tomemos la Santa Cena, testificamos que siempre le recordaremos, pero para que siempre podamos tener su Espíritu con nosotros. Podríamos recordar los milagros, las enseñanzas de Cristo, la forma que Él sanó y prestó ayuda a sus semejantes. Podríamos recordar que devolvió la vista al ciego, el oído al sordo y el movimiento al lisiado, al mutilado, al atrofiado, porque son como nosotros. Entonces, en esos días en que sintamos que nuestro progreso se ha detenido o nuestra alegría y la visión del futuro se ha empanado, podremos seguir adelante con firmeza en Cristo.
Cuando vemos que esa visión del futuro se ha empañado de nosotros, no lo vemos claro, podremos seguir adelante con firmeza en Cristo, con una fe inquebrantable en Él y un fulgor perfecto de esperanza. Podríamos recordar que aún a pesar de la misión solemne que se le había encomendado, el Salvador encontraba deleite en la vida, disfrutaba de la gente y les dijo a sus discípulos que tuvieran ánimo. Él dijo que debíamos sentirnos tan llenos de regocijo con el Evangelio como alguien que haya encontrado una verdadera perla de gran precio a las puertas de su casa. Podríamos recordar que Jesús encontró gozo y felicidad especiales en los niños y recalcó que todos deberíamos ser como ellos, inocentes y puros, y prestos para reír, amar y perdonar, y lentos para recordar cualquier ofensa. Yo creo que esa misma pregunta nos la hace a todos nosotros cada domingo en que se parten, bendicen y reparten los emblemas de su vida. Eso es la Santa Cena. Tenemos ese privilegio de poder celebrarlo cada semana, que cobre mayor significado una vez que hemos aprendido esto. Que tengamos una hermosa Pascua de Resurrección y que tengamos una hermosa Pascua cada semana. Buena semana.